Así es. vámonos de lleno a nuestro tema de hoy día y vamos a presentar a nuestra querida invitada. Hoy día a usted le va a importar mucho el tema. Estamos invitando hoy día aquí con nosotros a nuestra querida Scarlett Isamit, que es psicóloga. Bienvenida, Scarlett. Muchas gracias por la invitación y por poder hablar de estos temas. Qué rico tenerte acá, de verdad, porque hay temas tan importantes. Hoy queríamos hablar uno que es muy importante, que son las autolesiones. Está pasando tanto el tema de las autolesiones hoy día en los jóvenes, es impresionante. Y yo te diría que incluso después de la pandemia como que ha sido aún peor el tema de las autolesiones. Entonces, queremos partir preguntándote desde ya, vámonos de lleno al tiro. ¿Qué son las autolesiones? ¿Cómo se clasifica? ¿De qué se trata esto? Sí, las autolesiones primeramente es todo el daño físico que yo me hago de manera intencional. No es un accidente, no es algo que solo pasó, sino yo tengo realmente la intención de poder hacerme daño. Y hay varias formas. Existen las autolesiones que son con los cortes, que son las más conocidas, pero también están las quemaduras, pincharse, arrancarse el pelo, golpearse en la pared, que son algunas que a veces no se visibilizan tanto, pero siguen siendo autolesiones. Sí, Scarlett, también poder consultarte por qué un adolescente, entiendo que es el grupo que más lo practica lamentablemente, ¿por qué un adolescente piensa o cuáles son las causas que lo motivan a autolesionarse? Sí, la verdad es bastante variado. Existen causas de dolor, de regulación emocional. Hace un tiempo atrás hice como una pequeña clasificación de varios autores y la primera es por regulación emocional. Los jóvenes de alguna forma sienten ira, rabia, vacío y necesitan poder regular sus emociones, ya sea sentir, porque muchas veces el cuerpo se disocia un poquito de las emociones, entonces el cortarse me ayuda a sentir, obviamente no es la mejor estrategia, o al revés, me ayuda a dejar de sentir porque estoy en una situación complicada con mi familia, con mis amigos, entonces necesito dejar de sentir todo este cúmulo de emociones y de alguna forma el cortarme me lleva a otra atención y me lleva a otras emociones. Hay otra teoría también que habla un poquito de trabajar el ámbito del castigo, que de alguna forma el cortarse genera emociones displacenteras para otros y es una forma de castigarlos emocionalmente por el daño que me han realizado a mí particularmente, entonces de alguna forma es la estrategia inconsciente que valido para poder hacerlo. O por otra parte también habla como de la retraumatización, que cuando hay traumas emocionales, personales, también es una forma como de volver a esa situación traumática. Entonces más o menos esas son algunas, existen otras más, pero si tuviéramos que agruparlas serían esas en pocas palabras. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Los jóvenes cuentan esto? ¿Es común que ellos cuenten que se están cortando o generalmente es una acción que lo hacen y quedan en silencio? ¿Cómo es esto? ¿Deberían contarlo o no? Es una buena pregunta. En realidad algunos jóvenes sí lo visualizan porque también es una forma de comunicar que necesitan ayuda, entonces sí pueden estar con las mangas arriba y pueden visualizarse las autolesiones, pero hay otros jóvenes que no lo hacen y que a veces, de hecho ese es un síntoma de alerta, puede hacer mucho calor y andan con las mangas largas, andan con un montón de collares que acá no se pueden ver sus brazos, entonces no se puede ver si hubiera una autolesión en esa zona, entonces es bastante variable porque las personas somos variadas, pero claro, algunas personas sí lo explicitan y quieren que otros se den cuenta de esta situación, pero otros no. Scarlett, yo también pensaba si los adolescentes toman la idea de autolesionarse desde alguna influencia de otros países o en base a la experiencia que has tenido tú, ¿lo toman también como una moda el hecho de cortarse? Esa es una buena pregunta también y sucede que en realidad a mí me ha pasado que hartos papás me dicen no, es que estaban viendo como unos monos japoneses, chinos y empezó como a cortarse y en realidad esa es una razón
como muy básica para la profundidad que hay en una autolesión. En realidad, más que una moda en sí, que no lo es toda una desregulación emocional profunda que hay, y probablemente, claro, algún compañero ocupa esa estrategia que, insisto, no es la mejor, no la estoy validando, pero ocupa esa estrategia de regulación emocional y él o ella puede adoptar eso, pero no es por algo que solo está, sino porque obviamente tiene que haber pasando algo profundo internamente para recurrir a esa estrategia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Por ejemplo, ¿puede llegar esto a desencadenar un suicidio, por ejemplo? ¿Esto es un paso previo, por ejemplo, al suicidio en los jóvenes? Ahí sucede que en la teoría se define que existen las autolesiones suicidas y las autolesiones no suicidas. Depende como de 3 factores fundamentales. El primero es la intención. Si la intención es regular las emociones o si la intención es apagar todos los sentimientos, uno ahí ya ve un indicador complicado. Si la intención realmente es apagarlo todo, uno dice ya aquí hay una intencionalidad probablemente mucho más suicida. Pero si es una regulación emocional, entonces es una autolesión no suicida. Por otra parte está la regularidad. Los intentos suicidas o la conducta suicida se genera en espacios largos de tiempo generalmente. No siempre, igual a veces no pasa así, pero generalmente uno hace intentos suicida cada cierto tiempo. En cambio, las autolesiones son mucho más reiterativas. Entonces ahí también ya hay una diferencia. Y por último, que por lo menos para mí es el más importante, es que hay una intención suicida. Finalmente, si yo me autolesiono para regularme o si yo me autolesiono para morir. Porque puede que yo me autolesione para morir y ahí es un intento suicida, independientemente que el corte no haya sido tan profundo o que la autolesión no sea tan grave, pero aún así es un intento suicida porque hay una intencionalidad de morir. Entonces ahí hay como factores bien definitorios para decir cuál es una y cuál es la otra. Y me preguntabas también de las consecuencias. Sí. Finalmente las autolesiones son una consecuencia de otras cosas. A veces las personas creen que la autolesión como que la autolesión genera otras cosas, pero si yo tuviera que ponerlo en una cadena, diría que claro, vienen todos los factores emocionales y al final viene la autolesión. Finalmente la autolesión es el síntoma de todo lo profundo que hay. Perfecto. Isamit, perdón, Scarlett, también preguntarte sobre, tú mencionaste algunas señales que los padres se pueden fijar, por ejemplo el uso de ropa manga larga cuando hace mucho calor. ¿Qué otras señales los papás deberían tener en consideración con su hijo o hija que quizás se está cortando? Sí, esa pregunta es súper difícil de responder. Primero, claro, las autolesiones generalmente son en los brazos, pero hay personas que se las hacen en el cuello, en la guatita, en las pantorrillas, entonces no son zonas también que sean tan visibles y es mucho más difícil identificarlas. Pero claro, generalmente como son en los brazos, identificar si hay muchos collares, si con calor la persona anda con camisetas, poleras mangas largas. Y también aquí podríamos decir si emocionalmente la vemos cabizbajo, complicado, pero hoy en día también hemos entendido que no solo el desánimo nos lleva a las autolesiones. Hay niños que parecieran ser muy alegres, muy divertidos, pero que en la interna hay un dolor muy profundo. Entonces, si vemos quizás cambios conductuales, si de alguna forma empezamos a escuchar relatos, aunque sean en broma, de que me siento mal, no quiero nada, estoy triste, y después se ríen, eso también podrían ser como indicadores de esa disonancia que hay entre esa felicidad y esa tristeza que está hablando internamente. Y ahora, ¿cómo se trata esto? En realidad, primero el abordaje cuando un adulto se da cuenta de que un joven se está autolesionando, que no solo los jóvenes se autolesionan, pero en este caso lo estamos enfocando ahí, es abrazar sin juzgar. Me ha tocado relatos terribles donde jóvenes me dicen, claro que los papás los vieron, les pegaron, los retaron, los castigaron, y uno dice, hay una pena, hay una profundidad tan confusa dentro del joven. Y además de eso, su adulto de confianza, responsable, que lo ama, lo reta por todo esto, entonces termina siendo súper desagradable y confuso para ellos. Lo primero es poder abrazar, poder decir qué está pasando, qué es lo que siente, ¿te puedo ayudar en algo? Muchas veces los jóvenes no entienden tampoco por qué se autolesionan. Hay una confusión tan grande y hay tanta poquita habilidad emocional que no hay una comprensión.
Entonces tampoco desde el mundo adulto queremos que los jóvenes nos lo digan como súper estructuradamente, a mí me pasa esto, por esto, por esto, por esto. Sin embargo, no está esa comprensión. Entonces no le podemos hacer demanda de cosas que ellos tampoco comprenden. Así que es necesario abrazar, no juzgar, poder decirle en qué podemos apoyar, que como adultos también estamos haciendo mal. Muchas veces está como este orgullo del adulto, que es la persona del saber. Sin embargo, los jóvenes también saben cosas y también hay cosas que ellos nos demandan que no hacemos bien y es súper válido y tenemos que mejorar esas cosas. Entonces, ¿qué puedo mejorar para ayudarte? ¿En qué puedo gestionar? Y obviamente ahí trabajarlo con terapeutas, con psicólogos, para poder desarrollar todo eso que falta y que todo ese conflicto finalmente empiece a tomar un hilo conductor y un entendimiento para que el joven deje de autolesionarse. Porque en el fondo la terapia, a veces uno, claro, ve el síntoma y dice, quiero que se deje de autolesionar. Y los jóvenes además llevan la cuenta, a mí me ha pasado en TikTok, jóvenes que dicen llevo 2, 3, 7, 10, un mes sin autolesionarme, sin recaer, además le dicen. Y en el fondo no se trata de eso, se trata de poder trabajar todo el conflicto interno que te lleva a la autolesión. No, más que trabajar la autolesión en sí, si trabajamos todo esto, entonces la autolesión ya no es necesaria, porque ya podemos comprender emocionalmente, ya podemos regularnos y así no nos autolesionamos. Así es. Qué complicado. Sí, claro, un poco atender a la raíz de lo que ocurre. Yo también había escuchado de algunas medidas paliativas, un poco de poder concentrar todas esas emociones fuertes quizás en otras cosas. Yo había escuchado también de que a los niños lo hacían escribir o dibujar con un lápiz o pegarle también a un saco de box para descargar, que son medidas paliativas, sí. Pero siempre lo más importante va a ser llegar a la raíz. Y bueno, también entiendo que ustedes van a realizar un taller en esta área dirigido a los adolescentes, así que cuéntanos un poco en qué va a consistir este taller. Sí, súper, estoy muy contenta por esto con Susana Catricheo, más conocida como Zulov, cantante que estuvo en The Voice Chile. Vamos a hacer el taller mañana, martes 1 de agosto a las 7 de la tarde, donde vamos a estar hablando de las autolesiones. Ella es misionera y es cantante. De hecho, nos conocimos en Jucú haciendo misiones juntas. Qué hermoso. Y ella va a dar su testimonio también, que es algo muy importante y cómo ella pudo superarlo. Entonces vamos a trabajarlo desde el ámbito psicológico y desde el ámbito de la fe, y vamos a tener también un tiempo de adoración donde vamos a poder compartir y escucharnos también, que es súper necesario. Súper, entonces va a estar tú, va a estar Zulov, el nombre artístico, y bueno, también en ese sentido incluyen el ámbito espiritual. Sí. Eso, ¿cómo ustedes lo consideran para también ser parte de esta sanidad interior de los adolescentes? Yo siempre digo en las charlas, actividades que me